El correo electrónico llegó precisamente a las 4:02 de la tarde, una guillotina digital y estéril que separó la alegría de mi hija del resto de su infancia. Era del señor Harrison, el director del colegio Northwood Preparatory, un hombre cuya sonrisa era tan cara y vacía como la última iniciativa de recaudación de fondos del colegio. Sus palabras eran una clase magistral de burocracia condescendiente. Estimada señora Thompson, comenzaba, omitiendo la calidez de mi nombre de pila. Tras una cuidadosa revisión de los acontecimientos recientes, la dirección ha tomado la difícil decisión de reasignar el papel principal para la función de invierno. Aunque apreciamos el entusiasmo de Lily, su reciente comportamiento disruptivo no puede ser ignorado. Esta decisión es final y no negociable. Confiamos en que apoyará al colegio en esto y ayudará a gestionar las expectativas de su hija. No la vetó, la borró. No ofreció una conversación. Dictó un veredicto. Y en esa prosa fría y displicente reveló su defecto fatal. La arrogante creencia de que él tenía todo el poder, que yo era solo otra madre a la que podía apaciguar con jerga corporativa. No tenía ni idea de que no solo estaba terminando con el papel de mi hija en una obra escolar, me estaba asignando uno nuevo a mí, un papel para el que había nacido, la directora de su caída. Antes de continuar con la historia, por favor suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Miré fijamente la pantalla, el cursor parpadeando pacientemente junto a su nombre escrito, un diminuto latido digital contando los segundos que le quedaban a su carrera. La ira fue lo primero, un destello blanco y caliente que me hizo zumbar los oídos. Pero luego, algo más me invadió, algo frío y familiar. Fue el clic silencioso de una cerradura encajando en su lugar, el ajuste de una máquina finamente calibrada preparándose para hacer su trabajo. Antes de ser una madre de la Asociación de Padres y Maestros, antes de que mi mundo girara en torno a las ventas de pasteles y los horarios para compartir coche, yo era Clara Thompson, contadora forense senior para una firma que se especializaba en desentrañar los enmarañados y fraudulentos esquemas de hombres muy poderosos y muy arrogantes. Pasé 12 años aprendiendo que el ego siempre deja un rastro. Hombres como Harrison creen que son arquitectos de grandes diseños, pero son constructores descuidados, que dejan tras de sí un desastre de recibos, facturas y huellas digitales. Había dejado esa vida a un lado para construir una diferente, una más apacible, para mi hija Lily. La vi poner todo su corazón en esta obra durante 3 meses enteros. Repasaba sus diálogos hasta que formaban parte de su ADN. Practicaba sus canciones en la ducha, en el coche, mientras dormía. Brillaba con una pasión que iluminaba toda nuestra casa. También había estado observando al señor Harrison desde que llegó en agosto, un torbellino de trajes elegantes y palabras de moda. Había notado su adulación hacia los grandes donantes y su aire displicente con todos los demás. Había visto la forma en que la profesora de teatro, la señora Albright, una mujer de talento mediocre y ambición sin límites, orbitaba a su alrededor como una luna necesitada. Había catalogado los pequeños desaires. Las conversaciones susurradas que cesaban cuando yo entraba en una habitación, la forma en que Amelia Albright, la hija de la profesora, de repente recibía un trato preferencial. No sabía qué historia contaban estos detalles, pero mi formación me obligaba a archivarlos. Ahora, gracias a su correo electrónico perfectamente redactado, tenía el capítulo final. Ya no era solo una madre, era una auditora. Y los libros del señor Harrison estaban oficialmente abiertos para su inspección. El incidente que supuestamente desencadenó todo este lío era ridículamente insignificante, un testimonio de su desesperación. Durante un ensayo el martes pasado, Lily había señalado educadamente que la marcación que la señora Albright le había dado era físicamente imposible. No podía salir por la izquierda del escenario y simultáneamente coger un accesorio de la derecha del escenario en los 3 segundos asignados. Lily, siempre resolutiva, sugirió una solución sencilla. El rostro de la señora Albright se tensó, un destello de furia en sus ojos al ser corregida por una niña de 10 años. Al día siguiente, Lily fue acusada de ser discutidora y poco cooperativa, una narrativa rápidamente respaldada por el señor Harrison. Solicité una reunión, por supuesto. Fui armada con lógica y un espíritu colaborativo, asumiendo que era un malentendido. La reunión fue una pieza de teatro calculada. Harrison se sentó detrás de su vasto escritorio de caoba, un rey en su trono, mientras Albright se posaba a su lado, una cortesana leal.
Usaron palabras como desarrollo holístico y mantener un ambiente de conjunto positivo. Me hablaron en tonos lentos y condescendientes, como si yo fuera una simplona incapaz de comprender sus complejas filosofías educativas. Clara, había dicho Harrison, inclinándose hacia adelante con una pretensión de sinceridad, entendemos que esto es decepcionante, pero parte de crecer es aprender que no siempre conseguimos lo que queremos. La pura y absoluta condescendencia de aquello era asombrosa. No era una idiota. Era una profesional altamente capacitada con una maestría en finanzas, y este hombre me estaba explicando la decepción como si yo tuviera 5 años. Ese fue el momento en que mi objetivo cambió de salvar el papel de Lily a desmantelar todo su pequeño y corrupto reino. Esa noche no dormí. Me senté a la mesa de mi cocina con un bloc de notas nuevo y un lápiz afilado. La rabia se había enfriado y endurecido hasta convertirse en un propósito con filo de diamante. Pensaron que habían disciplinado a mi hija. Lo que realmente habían hecho era despertar a un gigante dormido. Dibujé una línea en el centro de la página. A un lado escribí Harrison, al otro Albright. Debajo de sus nombres comencé a dibujar un mapa, una compleja red de preguntas y conexiones. Habían construido su castillo de naipes bajo la suposición de que nadie miraba de cerca. Estaban a punto de descubrir cómo se sentía realmente una auditoría forense. Mi primera llamada fue a Sarah, mi única amiga de verdad en el tanque de tiburones de la política de la Asociación de Padres y Maestros. Sarah era abogada, actualmente en un receso para criar a sus hijos gemelos, y poseía una visión del mundo gloriosamente cínica. Le conté lo del correo electrónico y la reunión esperpéntica, y ella soltó un silbido bajo. Por supuesto, dijo, su voz destilando reivindicación. Harrison es un narcisista clásico con complejo de Dios. He visto a su tipo en el tribunal de divorcios cientos de veces. Piensa que porque horneas unas barritas de limón premiadas, no eres capaz de tener un pensamiento complejo. Su validación fue un bálsamo, pero su apoyo fue un arma. ¿Cuál es el plan, Clara? ¿Y cómo puedo ayudar? El plan era simple en su concepto, complejo en su ejecución. Fase 1. Información. Necesitaba datos sólidos e irrefutables. Comencé con mis propios registros. Como tesorera de la Asociación de Padres y Maestros durante los últimos 2 años, tenía copias de las actas de cada reunión, cada propuesta de presupuesto, cada informe financiero. La mayoría de los padres encontraban estas reuniones tediosas. Yo las encontraba esclarecedoras. Recordé al señor Harrison en la recaudación de fondos de otoño, pavoneándose en el escenario, presumiendo del compromiso del colegio con las artes. Y acabamos de aprobar la instalación de una nueva parrilla de iluminación de última generación para nuestro teatro, había anunciado entre aplausos. Solo lo mejor para nuestros estudiantes de Northwood. Ese era mi hilo, un gasto de capital inesperado y de alto coste. Le dije a Sarah mi punto de partida. Necesito que seas mis oídos, le dije. Habla con la gente. Los profesores descontentos, los ayudantes chismosos, los padres que también han sido menospreciados. Necesito rumores, cronologías, susurros. Yo me encargaré del rastro de papel. Mientras Sarah comenzaba su sutil campaña de reconocimiento social, yo redacté mi primer documento oficial. No era una carta de enfado. Era una serie de solicitudes de la Ley de Libertad de Información perfectamente redactadas y legalmente sólidas, presentadas al distrito escolar, exigiendo todos los contratos, facturas y registros de pago relacionados con la renovación del teatro. Era seco, burocrático y absolutamente aterrador si tenías algo que ocultar. Lo firmé no como la mamá de Lily, sino como Clara Thompson, contadora pública certificada. Un pequeño pero significativo detalle. El juego había comenzado. Los documentos llegaron una semana después en un sobre grande de Manila, dejado en mi porche con un golpe seco y sin ceremonias. Para un burócrata como Harrison, ignorar una solicitud de información formal era un riesgo mayor que cumplirla. Probablemente asumió que no sabría qué hacer con la densa pila de papeles que había dentro. Se equivocaba. Extendí el contenido sobre la mesa de mi comedor. El olor a tóner y papel reciclado llenando el aire como el perfume de la batalla. Durante 3 días, viví inmersa en esos datos. Cotejé los números de las órdenes de compra con las partidas presupuestarias, emparejé las facturas con los talones de pago, era en su mayoría material estándar y aburrido, hasta que llegué a la iluminación del teatro. El proveedor era una empresa de la que nunca había oído hablar, Prestige Theatrics LLC. La factura era por $250,000.
una cifra que era al menos $100,000 más alta que el precio de mercado para un sistema de ese tamaño. Mi pulso se aceleró. Era esto, el ladrillo suelto en la pared. Me giré hacia mi portátil y comencé a investigar a Prestige Theatrics. La empresa no tenía mucha huella digital, lo cual era una señal de alerta en sí misma. Una búsqueda rápida en la base de datos del registro mercantil del estado me dio todo lo que necesitaba. Prestige Theatrics LLC había sido constituida solo 4 meses antes. No tenía dirección pública más allá de un apartado de correos en un estado vecino, y su agente registrado, el individuo legalmente responsable de la empresa, un hombre llamado David Finch. El nombre no me decía nada, así que hice lo que hace cualquier investigador moderno. Recurrí a las redes sociales. Me llevó menos de 5 minutos de búsqueda en el ostentoso perfil de Instagram del propio señor Harrison para encontrarlo. Allí, publicada hace 2 meses, había una foto de nuestro estimado director en una barbacoa de verano, con el brazo pasado amistosamente por encima de los hombros de un hombre sonriente. El pie de foto decía: «Un fin de semana fantástico con la familia. Qué genial ponerse al día con mi brillante cuñado Dave». David Finch. Dave. Se me cortó la respiración. No era solo un ladrillo suelto. Era un cartucho de dinamita metido en los cimientos. Estaba blanqueando dinero del colegio a través de su propia familia. Y era tan arrogante, tan seguro de su propio estatus de intocable, que había publicado la prueba él mismo para que todo el mundo la viera. Ahora que tenía asegurada la malversación financiera de Harrison, necesitaba entender el papel de la señora Albright. ¿Por qué era tan profundamente cómplice? ¿Era solo para conseguirle a su hija el papel principal en una obra escolar? Parecía una recompensa insignificante para un riesgo tan grande. Mi aliada, Sarah, proporcionó la siguiente pieza del rompecabezas. Había tomado un café con una exasistente administrativa del colegio, una mujer que había sido reducida sin ceremonias por Harrison hacía 2 meses y que hervía de resentimiento. «Oh, definitivamente son pareja», había espetado la asistente, revolviendo su café con leche con vigor. «El señor Harrison y la señora Albright tienen reuniones de estrategia fuera de las instalaciones, al menos una vez por semana. Salen por separado y regresan horas después. Todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada. Él lo controla todo». Un romance. Era un motivo sórdido y predecible, pero explicaba la lealtad inquebrantable. Ahora tenía que probarlo. Sería imposible obtener pruebas directas sin contratar a un investigador privado, una línea que no estaba dispuesta a cruzar. Pero yo era una contadora forense. Sabía que las vidas de las personas, sus movimientos, sus secretos, estaban todos escritos en datos. Comencé con el calendario escolar y lo crucé con sus redes sociales. A principios de octubre, tanto Harrison como Albright habían estado ausentes durante 3 días para asistir a lo que llamaron por separado una conferencia de liderazgo educativo en Boston. Una búsqueda rápida reveló que la conferencia en cuestión había sido cancelada por baja inscripción. Interesante. Luego profundicé más, usando técnicas de búsqueda avanzada en varias plataformas de redes sociales, buscando publicaciones públicas geoetiquetadas en Boston durante ese periodo específico de 3 días. Era una aguja digital en un pajar, pero después de horas de desplazarme por fotos de turistas y publicaciones de amantes de la comida, la encontré. Una bloguera de estilo de vida había publicado una serie de fotos de un elegante restaurante italiano en el North End de Boston. Y allí, en el fondo de una foto de su cannoli, borrosos pero inconfundibles, estaban Harrison y Albright. Estaban sentados en una mesa pequeña e íntima, riendo, con una botella de vino entre ellos. No era solo una reunión, era una cena romántica, a cientos de millas de casa, todo en tiempo del colegio. El escándalo personal quedaba ahora confirmado. Con el fraude financiero y el romance establecidos, tenía que conectar los puntos. El romance explicaba la lealtad de la señora Albright, pero no explicaba del todo su participación en un esquema de sobornos de $250,000. Tenía que haber algo más para ella que un novio poderoso y un papel protagonista para su hija. Volví a la pila de documentos de mi solicitud de información, esta vez buscando la firma de Albright. La encontré en el formulario de Evaluación de Necesidades del Departamento, la solicitud oficial que inició el proyecto de renovación del teatro. Había argumentado apasionadamente por escrito sobre la necesidad del sistema de iluminación más avanzado disponible para desbloquear el potencial de los estudiantes. Más importante aún, encontré su firma en el formulario de aprobación del proveedor.
Junto a otros 2 presupuestos de empresas legítimas y conocidas, ambos significativamente más baratos, estaba el presupuesto de Prestige Theatrics LLC. La señora Albright había marcado personalmente la casilla junto a la empresa del cuñado de Harrison y había firmado al final, recomendándola como la opción superior. No era solo una beneficiaria de las consecuencias, era una co-conspiradora activa. La pieza final encajó cuando examiné el presupuesto discrecional del departamento de teatro. Después de que se aprobara el sistema de iluminación, el señor Harrison había autorizado una subvención especial y única de $50,000 al departamento de teatro para enriquecimiento curricular y de recursos. La señora Albright, como jefa de departamento, tenía la autoridad exclusiva sobre cómo se gastaba ese dinero. Era su parte. Una jugosa recompensa de $50,000 por su lealtad y su firma, blanqueada a través del propio presupuesto del colegio. Era un bucle de corrupción ordenado y autónomo. Harrison obtiene su soborno a través de su cuñado. Albright obtiene su paga disfrazada de su pensión. Y su hija obtiene el protagonismo. Y lo único que les costó fue el papel de mi hija y $250,000 del dinero del colegio. La red no era solo una red, era un plano. Y yo tenía una copia. La semana antes de la función de invierno estaba cargada de una tensión festiva y empalagosa. Los pasillos del colegio estaban adornados con espumillón y copos de nieve de papel, una fachada alegre para la podredumbre tóxica que yo sabía que se extendía por debajo de la superficie. Mi hija Lily estaba callada, la luz de sus ojos atenuada. Se hacía la valiente, pero yo podía sentir su dolor como una dolencia física en mi propio pecho. Ese dolor era mi combustible. Mi investigación estaba completa. Había compilado todo en 2 dosieres idénticos. Uno era un archivo encriptado y protegido con contraseña en una memoria USB. El otro era una carpeta meticulosamente organizada, con cada documento, cada captura de pantalla y cada estado financiero impreso, anotado y protegido en una funda de plástico. Era una obra de arte, una sinfonía de su caída. Mi plan ya no era solo exponerlos. Se trataba de crear un momento de responsabilidad pura e ineludible. Filtrarlo a la prensa o al distrito escolar era una opción, pero era desordenado. Le faltaba poesía. Harrison y Albright prosperaban con la actuación y la percepción pública, así que les daría una. Los convertiría en las estrellas de su propia tragedia en el escenario más grandioso que tenían, la gala y recaudación de fondos anual de Northwood. La gala era la noche antes de la obra, un evento deslumbrante donde Harrison sería el centro de atención, encantando a los padres adinerados para sacarles millones de dólares de sus bolsillos, padres que confiaban en él implícitamente. Era su noche para brillar, y yo iba a ser la tramoyista que derrumbaría todo el decorado a su alrededor. Como tesorera de la Asociación de Padres y Maestros, ya estaba en el programa para dar un breve informe financiero. Normalmente era un asunto seco de 5 minutos que la mayoría de la gente ignoraba. Este año sería el evento principal. Pasé 2 días preparando mi presentación, una presentación de diapositivas que comenzaba con las ganancias de la venta de pasteles y terminaba en la ruina profesional. Cronometré cada diapositiva, ensayé cada línea, mi voz tranquila e informativa, la viva imagen de una tesorera competente y ligeramente aburrida. Nunca lo verían venir. El salón de baile del hotel del centro era un mar de lentejuelas y esmóquines. Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida y dorada sobre los padres reunidos, la flor y nata de la élite de la ciudad. El señor Harrison estaba en su elemento, deslizándose entre la multitud con una copa de champán, su risa resonando, su mano apretando hombros. La señora Albright era una sombra reluciente a su lado, su vestido un tono demasiado dramático, su sonrisa un poco demasiado brillante. Eran el rey y la reina de un reino construido sobre mentiras. Y esta noche era su coronación. Yo, con un vestido negro simple pero elegante, me sentía como una asesina en una cena de estado. Era invisible, solo una cara más en la multitud, y esa era mi mayor ventaja. Sara me encontró junto a las mesas de la subasta silenciosa. ¿Estás bien?, susurró, sus ojos escudriñando la habitación. Te ves aterradoramente tranquila, le di una pequeña sonrisa. No estoy tranquila, dije. Estoy concentrada. Mi primer objetivo fue el señor Henderson, el presidente de la junta escolar. Era un hombre decente pero sobrecargado de trabajo, un socio principal de un importante bufete de abogados que delegaba por completo la supervisión diaria del colegio en Harrison. Lo intercepté cerca del bar. Señor Henderson,
dije cálidamente. Clara Thompson. Qué gusto verlo. Él sonrió, estrechando mi mano. Clara, la hacedora de milagros con el presupuesto. Oigo que ha recaudado cifras récord este año. Lo intentamos, dije con modestia practicada. Pero ya sabe, cuanto más recaudamos, más gastamos. Estaba revisando las cifras finales para mi informe de esta noche, y me quedé atascada en la renovación del teatro. La factura final parecía, bueno, significativamente más alta que las proyecciones iniciales. Debo haber traspapelado algún formulario de orden de cambio. Seguro que es un error mío. Observé su rostro de cerca. Una diminuta línea de ceño fruncido apareció entre sus cejas. Era abogado. Los costes inesperados e inexplicados eran una señal de alerta para él. ¿Más alta?, preguntó. ¿Por cuánto? Oh, probablemente nada, dije, agitando una mano con desdén. Llegaré al fondo del asunto. Disfrute de su velada. Me alejé, dejando la semilla de la duda plantada en el terreno más fértil posible. La obertura había comenzado. Después de que se retiraran los platos de la cena y se sirviera el postre, el señor Harrison subió al escenario para su discurso principal. Era un maestro del espectáculo, tejiendo una narrativa de excelencia y ambición que tenía a los padres listos para sacar sus chequeras. Era encantador, divertido y absolutamente fraudulento. Finalmente, concluyó. Y nada de nuestro éxito financiero sería posible sin el trabajo incansable de nuestra Asociación de Padres y Maestros, liderada por nuestra increíble tesorera, Clara Thompson. Demos un aplauso a Clara, que nos mantiene a todos por el buen camino con los fondos de la venta de pasteles. La sala ofreció un cortés salpicado de aplausos. Harrison me guiñó un ojo desde el escenario, un gesto de una condescendencia tan profunda que casi me hizo reír. Caminé hacia el podio, mis tacones resonando suavemente en el pulido escenario. La memoria USB se sentía fría y sólida en mi mano. La inserté en el portátil y mi propio archivo de presentación apareció en la pantalla. Sonreí a los 200 rostros que me devolvían la mirada. Gracias, señor Harrison. Comencé, mi voz uniforme y clara. Y gracias a ustedes, padres, por su increíble generosidad este año. La primera diapositiva apareció en la pantalla gigante detrás de mí, un colorido gráfico circular que mostraba las fuentes de recaudación de fondos de la asociación. Pasé exactamente 60 segundos hablando de las ventas de papel de regalo y del carnaval de Halloween. Pude ver a Harrison relajándose, sonriendo, pensando que todo iba según el plan. Entonces, di un giro, y es muy gratificante ver que ese dinero se utiliza bien para nuestros estudiantes. Lo que me lleva al mayor gasto de capital del colegio en este año fiscal, el maravilloso nuevo equipamiento para nuestro teatro. La diapositiva cambió. El gráfico circular desapareció, reemplazado por un fondo blanco y limpio con un texto en negrita negra. Renovación del teatro. Un análisis financiero profundo. La sonrisa de Harrison vaciló por una fracción de segundo. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Como parte de nuestro compromiso con la transparencia fiscal, continué, mi tono todavía plácidamente profesional. Quería proporcionar un breve desglose de esta significativa inversión de $250,000. La siguiente diapositiva mostraba un escaneo de alta resolución de la factura de Prestige Theatrics LLC. La dejé allí por un momento. Luego, con un clic, aparecieron 2 columnas más a su lado, presupuestos de otras 2 empresas de suministros teatrales de gran reputación. Uno era por $140,000, el otro por $160,000 y $5,000. Un murmullo bajo recorrió la audiencia. La gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos. Como pueden ver, el presupuesto de Prestige Theatrics fue sustancialmente más alto que el de sus competidores, declaré, como si observara un hecho curioso. Naturalmente, como tesorera, sentí que era mi deber fiduciario aprender más sobre este nuevo proveedor al que estábamos confiando una suma tan grande. La siguiente diapositiva era una captura de pantalla del registro mercantil del Estado. Prestige Theatrics fue fundada hace solo 4 meses. El murmullo se hizo más fuerte. Vi al presidente de la Junta, el señor Henderson, mirando fijamente la pantalla, su comportamiento campechano desaparecido, reemplazado por el agudo enfoque de un litigante. No tiene sitio web, ni número de teléfono listado, y está registrada en un apartado de correos. Clic. La siguiente diapositiva mostraba el nombre del agente registrado, David Finch. Clic. La diapositiva final de esta secuencia fue la joya de la corona, la foto del propio feed de Instagram del señor Harrison. Él, radiante, con el brazo alrededor de un hombre a quien ahora presenté.
Y este es el único agente registrado de la compañía, el señor David Finch, fotografiado aquí con su cuñado, nuestro propio director, el señor Harrison. La sala cayó en un silencio repentino y conmocionado. Se podría haber oído caer un alfiler sobre la alfombra de felpa. Hice una pausa, giré ligeramente la cabeza y miré directamente al señor Harrison. El color había desaparecido por completo de su rostro. Su piel era de un gris pálido y húmedo, su boca ligeramente entreabierta. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma, el fantasma de su propia carrera. No le di un momento para recuperarse. Me volví hacia la audiencia, mi voz una cuchilla envuelta en terciopelo. Por supuesto, dije, una compra de esta magnitud no se hace en el vacío. Requiere la supervisión y aprobación del departamento para asegurar que nuestros líderes académicos confíen en la inversión. Con un clic, apareció la siguiente diapositiva, mostrando el formulario de aprobación del proveedor firmado. La extravagante firma de la señora Albright era claramente visible en la casilla de «Aprobado». Su cabeza se giró bruscamente hacia la pantalla, con los ojos desorbitados por el pánico. Como pueden ver, la señora Albright, jefa de nuestro departamento de teatro, seleccionó personalmente a Prestige Theatrics por encima de las opciones más establecidas y asequibles. Dejé que eso calara, y su dedicación fue recompensada. Inmediatamente después de esta aprobación, el señor Harrison autorizó una subvención discrecional especial de $50,000 al departamento de teatro para enriquecimiento curricular. La siguiente diapositiva fue la más condenatoria hasta el momento. Un diagrama de flujo que había creado, mostrando la transferencia de fondos de la cuenta general del colegio al fondo de subvención especial, y luego una serie de pagos de ese fondo a una empresa de consultoría que había rastreado hasta la propia señora Albright. Era un diagrama claro e innegable de un soborno. Una ola de murmullos airados recorrió el salón de baile, pero no había terminado. Tenía que echar sal en la herida. Este nivel de dedicación profesional entre un director y una jefa de departamento es verdaderamente algo digno de contemplar, dije, mi voz bajando ligeramente. Habla de una relación construida sobre una profunda confianza personal. Clic. La imagen final llenó la pantalla. Era la foto borrosa pero condenatoria del restaurante de Boston. Harrison y Albright, copas de vino chocando, íntimamente cerca, felices y despreocupados en su falso viaje de conferencia. Un jadeo colectivo, agudo y fuerte, resonó por la sala. Estaba hecho. No había levantado la voz. No había acusado. Simplemente había presentado los hechos, y los hechos los habían condenado. Las secuelas inmediatas fueron un caos puro y absoluto. El señor Harrison, con el rostro como una máscara grotesca de conmoción y furia, se tambaleó hacia el podio, agarrando el micrófono. «Esto es un ultraje, un ataque calumnioso», farfulló, con la voz quebrada. Pero sus palabras fueron ahogadas por los gritos de enfado de los padres que se levantaban de sus asientos. La señora Albright, dejando escapar un sollozo ahogado, se dio la vuelta y huyó del salón de baile, su vestido reluciente un patético faro de su desgracia. Todos los ojos estaban puestos en Harrison, que permanecía congelado bajo el foco, un animal acorralado. Fue el señor Henderson, el presidente de la Junta, quien restauró el orden. Subió al escenario, su rostro una nube de tormenta de ira controlada, y le quitó el micrófono de la mano temblorosa a Harrison. «Gracias, señora Thompson», dijo, su voz resonando con autoridad, sus ojos encontrando los míos en la multitud con una mirada de sombrío respeto. Luego se volvió hacia la audiencia. «A la luz de esta presentación, anuncio la suspensión inmediata e indefinida tanto del señor Harrison como de la señora Albright, a la espera de una investigación forense completa e independiente. La Junta se reunirá mañana por la mañana a las 7 en punto». Luego miró directamente a Harrison. «La seguridad lo escoltará fuera de las instalaciones». No me quedé a ver la humillación final. Mi trabajo estaba hecho. Mientras Harrison era flanqueado por 2 guardias de seguridad del hotel de rostro severo, caminé tranquilamente hacia el fondo de la sala donde Sara me esperaba, con el rostro partido por una sonrisa triunfante. Me entregó una copa de champán. «Clara Thompson», dijo, levantando su copa. «El informe de tesorería más glorioso en la historia de la humanidad». Chocamos las copas, el sonido limpio y nítido, un contrapunto perfecto al estruendo de un régimen que se derrumbaba. Por encima del hombro de Sara, observé a Harrison. Ya no un rey, sino un hombre frenético y suplicante, tratando de razonar con los padres que ahora le daban la espalda con disgusto. Me había subestimado. Pensó que yo era solo una madre. Aprendió,
demasiado tarde, que el amor de una madre, cuando es armado por la mente de una contadora forense, es la fuerza más destructiva de la Tierra. Al día siguiente, la comunidad de Northwood Preparatory implosionó. Los correos electrónicos volaron, los teléfonos sonaron sin parar y se celebró una reunión de emergencia especial de la Junta. La investigación, dirigida por un equipo de auditores externos contratados por el señor Henderson, fue rápida y brutal. En una semana, no solo habían confirmado cada uno de mis hallazgos, sino que también habían descubierto una serie de otras pequeñas corruptelas y abusos de poder que Harrison había cometido durante su corto y desastroso mandato. Él y la señora Albright fueron despedidos formalmente. El distrito escolar, enfrentando un escándalo masivo, anunció que presentarían cargos penales por fraude y malversación. Mi parte favorita fue la alegría por el mal ajeno. Harrison, en un intento desesperado por controlar la narrativa, envió un correo electrónico largo y divagante a todo el cuerpo de padres, pintándose a sí mismo como la víctima de una venganza personal y vengativa. La respuesta fue un silencio digital ensordecedor. Su poder, construido sobre una base de carisma y miedo, se había desvanecido de la noche a la mañana. La señora Albright, fiel a su arquetipo, se volvió inmediatamente contra él, contratando a su propio abogado e intentando posicionarse como un peón ingenuo en su esquema más grande. Su lealtad, resultó, era tan endeble como su carácter. La directora interina nombrada por la Junta fue una mujer llamada señora Gable, una educadora veterana con un comportamiento sensato y ojos amables. Uno de sus primeros actos fue llamarme personalmente. Señora Thompson, dijo, su voz cálida y sincera, he revisado el expediente de su hija y las circunstancias de su retirada de la obra escolar. En nombre del colegio, le ofrezco a usted y a Lily nuestras más profundas disculpas. Esto fue una injusticia, y vamos a corregirlo. La función de invierno se pospuso oficialmente por 2 semanas. Cuando se reprogramó, la lista del elenco se restauró a su estado original. Lily era la protagonista una vez más. Verla en ese escenario, bajo las luces nuevas y legalmente adquiridas, fue una victoria más pura que cualquier venganza. Su voz llenó el auditorio, clara y fuerte, y la luz que se había atenuado en sus ojos ahora brillaba con el resplandor de una supernova. Ya no se trataba de venganza, se trataba de restauración. Pasaron 6 meses. Las estaciones cambiaron, y el escándalo en Northwood Preparatory se desvaneció lentamente de un fuego furioso a un cuento con moraleja susurrado en otros distritos escolares. Bajo el liderazgo firme de la señora Gable, el colegio comenzó a sanar. La cultura del miedo fue reemplazada por una de transparencia y colaboración. Los $250,000, la mayor parte de los cuales se recuperaron de Harrison a través de acciones legales, se utilizaron para financiar becas para estudiantes desfavorecidos, una decisión tomada por la recién empoderada Junta de Padres. Yo había renunciado discretamente como tesorera de la Asociación de Padres y Maestros. Mi trabajo allí estaba hecho, las cuentas estaban saldadas en más de un sentido. Volví a ser la mamá de Lily, a preparar almuerzos y a conducir a los entrenamientos de fútbol, pero algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. La historia de la gala, sin embargo, había cobrado vida propia. Se convirtió en una leyenda local. La tranquila madre de la asociación que derribó sin ayuda a una administración corrupta con una presentación de PowerPoint. Una tarde, recibí una llamada de una mujer que se presentó como la directora de un grupo de defensa educativa de toda la ciudad. Señora Thompson, dijo, he oído hablar de lo que hizo en Northwood. Fue extraordinario. Tenemos padres de una docena de otras escuelas que lidian con obstruccionismo, con prácticas financieras cuestionables, con administraciones que se niegan a rendir cuentas. Ellos no tienen sus habilidades. Necesitan una defensora. Me preguntó si consideraría unirme a su junta, quizás liderando un nuevo comité de supervisión financiera. Al principio dudé. Esa parte de mi vida, el mundo de los números y la confrontación, se sentía como un traje que había colgado en el fondo del armario. Pero luego pensé en Lily, y en todas las otras Lilys cuya luz podría ser atenuada por la arrogancia de hombres como Harrison. Pensé en la sensación de propósito frío y claro en la mesa de mi cocina esa noche. No solo había expuesto un fraude, había redescubierto una parte de mí misma. Dije que sí. 2 años después, estaba de nuevo en un podio. Esta vez, no era el salón de baile de un hotel, sino el escenario principal de una conferencia nacional de educación en Washington, D.C.
El pequeño grupo de defensa al que me había unido era ahora una próspera organización sin fines de lucro que yo había construido desde cero. Éramos la iniciativa de responsabilidad educativa, y yo era su fundadora y directora ejecutiva. Teníamos un personal de 10 personas, incluyendo 2 abogados a tiempo completo y una contadora forense que yo misma había entrenado. Proporcionábamos servicios pro bono a padres y maestros, empoderándolos con las herramientas para exigir transparencia a sus sistemas escolares. Nos habíamos convertido en una fuerza de cambio reconocida y respetada. Mi vida era irreconocible de lo que había sido. Ya no era solo Clara Thompson, la mamá de Lily. Era una defensora respetada, una estratega, una voz para aquellos que eran sistemáticamente ignorados. Mis días estaban llenos de propósito, con el trabajo complejo y satisfactorio de desentrañar nudos y decir la verdad al poder. Estaba en medio de mi discurso de apertura, contando la historia de Northwood no como un relato de venganza, sino como un caso de estudio sobre el poder de los datos y la importancia de la participación de los padres. Mientras miraba a la audiencia de educadores, administradores y padres, vi a Lily en la primera fila, ahora una estudiante de secundaria segura de sí misma, sentada junto a Sarah. Me miraba con una expresión de tal orgullo que casi me dejó sin aliento. Concluí mi discurso con la lección que había aprendido a través de todo. Siempre habrá quienes en posiciones de autoridad confundan el silencio con la aquiescencia y la amabilidad con la debilidad, dije, mi voz resonando con la claridad de la experiencia ganada a pulso. Operan bajo la ilusión de que son los únicos lo suficientemente inteligentes como para entender el juego, pero cometen consistentemente un error fatal, subestiman a la mujer tranquila y observadora en la habitación, y ese, les aseguro, es el error más peligroso y ruinoso que jamás cometerán. El aplauso fue ensordecedor.